Hola, continuando con el módulo de control y gestión de emisiones al ambiente, nosotros hemos visto varias etapas de lo que tiene que ver con el uso de tecnología para poder controlar las emisiones que se emiten durante un proceso, principalmente emisiones al aire, para los cuales las tecnologías que vamos a seguir conversando apuntan a poder reducir esa carga de contaminantes. Como habíamos visto, teníamos varias opciones si queremos hacer control y gestión de emisiones de contaminantes, en particularmente del aire, y lo que estamos viendo en este módulo tiene que ver con las tecnologías de control o tecnologías de abatimiento para poder seguir operando sin los impactos ambientales que generan las emisiones que se emiten al aire. Por lo tanto, la idea es captar estas emisiones para que no generen problemas ambientales. Vimos las tecnologías que estaban asociadas a lo que era el material particulado y que yo les comentaba que dependía mucho la elección de esta tecnología según las características de este material particulado, por ejemplo, su tamaño, la forma, la composición y cómo se emitían. Y en ese sentido vimos tecnologías como el sedimentador habitacional, los ciclones, ¿cierto?, que tienen esta tecnología de que va girando y en la medida que ocurre esta fuerza centrífuga, las partículas salen de los gases y se van de alguna forma limpiando estos gases. Vimos los precipitadores electrostáticos, que son una fuerza, un campo eléctrico que permiten cargar estas partículas y después se atraen por atracción con los polos opuestos. Vimos tecnología de filtro de manga, que es usar un material filtrante que permite de alguna forma remover las partículas que se encuentran en el aire. Y vimos también la tecnología del scrubber húmedo, que tiene que ver con un sistema donde las partículas estas de polvo o material particulado se impactan con una corriente de pequeñas gotitas de agua y estas son lavadas desde los gases para poder de alguna forma limpiar. Pero ahora vamos a ver la otra parte que tiene que ver con el abatimiento, que está asociado más bien a los gases y vapores. Nosotros hablamos en las clases anteriores sobre material particulado, que son partículas que físicamente son sólidas o semisólidas, están con un componente líquido, pero en este caso estamos hablando de gases y vapores, o sea, se encuentran en estado gaseoso. Y para eso van a depender muchas cosas como la concentración, la presión, las características de la molécula, su reactividad, toxicidad, todo eso va a depender un poco para poder ver qué tecnologías elijo para poder de alguna forma abatir esta emisión. Y la primera cosa a considerar tiene que ver con la definición entre gas y vapor. Ahora, existen muchas definiciones que ustedes pueden encontrar en los diccionarios, pero esta es la que yo les voy a recomendar, que es súper simple. Si un gas a condiciones ambientales de temperatura y presión que ustedes encuentran en el ambiente se mantiene siempre en estado gaseoso, y los vapores, a diferencia de los gases, yo los puedo hacer condensar en forma líquida a condiciones ambientales. Por lo tanto, el mejor ejemplo es el alcohol, la acetona, ¿cierto? Si se encuentra a una alta temperatura está en forma gaseosa, la gasolina igual, pero si yo reduzco la temperatura a condiciones de presión ambiental, lo más probable es que logro condensarla en forma líquida y eso hace que esto pueda tratarse como un vapor. Si nosotros hablamos del sistema de abatimiento de gases y vapores, principalmente cuando nos encontramos con los vapores, nosotros podemos usar los sistemas que se llaman, por ejemplo, los condensadores. Ahora, ¿por qué un condensador es algo importante a considerar? Porque me permite, por ejemplo, bajo condiciones de poder lograr que a temperatura ambiente o enfriando los gases esto condense, yo uso un sistema donde yo enfrío los gases y lo hago condensar. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los aire acondicionados tienen el tema de que cuando se usan en verano o con mucho medio ambiente, el agua condensa al enfriarse, ¿cierto? Y eso es lo que hace que gotee. Entonces, el mismo proceso que voy a ocupar yo para condensar un vapor en una industria es enfriar esta corriente de aire para lograr que este líquido en condiciones ambientales pueda condensar. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que lo puedo recuperar. Y al recuperarlo, lo puedo valorar, lo puedo utilizar para fines de proceso o simplemente lo puedo disponer en forma segura. Otro tipo de tecnología que yo puedo usar, por ejemplo, cuando tengo una corriente de gases que es inflamable,
que es pulsante, me refiero que no es continuo, es poder tratarlo, o sea, disponerlo o quemarlo de forma segura, y para eso se usan estas antorchas. Yo creo que ustedes las han visto, por ejemplo, en la refinería de petróleo, de NAP, se ven estas antorchas que están constantemente prendidas y lo que están haciendo es quemar gases excedentes del proceso de refinación que por un lado no se quieren manejar a nivel de superficie o almacenar porque ya sea no hay una cantidad suficiente como para poder revalorizarlo, o bien porque son tóxicos y se quieren de alguna forma quemar en forma controlada, y para eso se ocupan estas antorchas, ¿se fijan? Y estas antorchas están diseñadas para poder producir suficiente turbulencia para que estos gases se puedan degradar y se puedan de alguna forma destruir. Otro sistema también de tratamiento de gases tiene que ver con que si no los puedo autocombustionar en una antorcha, yo podría ocupar un incinerador. O sea, ¿qué significa? Que yo le agrego combustible a este sistema y los quemo dentro de un incinerador, que incinera, ¿cierto?, a las condiciones de temperatura adecuadas para destruir la molécula de este gas que yo quiero eliminar, que puede ser un gas tóxico, un gas que produce olores. Pensemos en los ácidos sulfídricos, por ejemplo, en la industria de la celulosa. Muchas de las recomendaciones de tecnologías para poder eliminar esos olores es a través de la combustión o incineración de ellos. Acá ustedes pueden ver los gases van entrando a través de un sistema incinerador que tiene una llama que usa un combustible, y en la medida que estos gases se van quemando, se van destruyendo y el aire se va limpiando de este compuesto en particular. Ahora, yo incinero, yo tengo un dispositivo que está diseñado para eso, porque lo más importante en la incineración es alcanzar la temperatura crítica de incineración o ignición del gas, ¿cierto? Y para muchos compuestos existen temperaturas distintas para poder lograr su destrucción completa, como por ejemplo el ácido sulfídrico, se requiere 500 grados Fahrenheit para recién destruir la molécula. Entonces, ¿por qué digo que es importante entender el concepto de incineración? Tiene que ver con degradar, quemar el gas para poder destruirlo completamente. Entonces, este tipo de tecnología funciona bastante bien, pero está basado nuevamente en un diseño donde se debe alcanzar la temperatura crítica para poder destruir la molécula objetivo. Otro tema que muchas veces se considera, y es que cuando uno usa un incinerador, tiene un problema de que se produce un gasto en combustible, porque yo tengo que tener un combustible como petróleo, como gas natural principalmente, o gas licuado de petróleo, que está de alguna forma siendo utilizado para poder quemar y tratar estos gases. Pero una forma de poder reducir esta cantidad de consumo de combustible y lograr la misma reacción y a una menor temperatura es mediante el uso de los catalizadores. Y como se muestra en este ejemplo, se puede agregar un catalizador como lo mismo que tienen los vehículos cuando tienen este convertidor catalítico, para lograr la reacción deseada de destrucción, en este caso estas moléculas de gases, a menor temperatura y por lo tanto menor consumo de combustible. Y en este caso los incineradores catalíticos tienen un medio catalizador que permite esta reducción en el uso de combustible. Estos sistemas son muy eficientes. Si un incinerador está funcionando en buenas condiciones, tienen eficiencias muy altas de destrucción, del 99%, ¿cierto? Y tienen las desventajas de que produce gastos adicionales en combustible para poder lograr el resultado de esta destrucción. Ahora, si yo no quiero incinerar los gases, o los gases se producen en muy baja concentración, o sea, no lo suficientemente alta la concentración como para poder, primero que todo, quemarlo en una antorcha, en el caso que sean gases que se inflamen, ¿cierto? Inflamables, que se puedan iniciar automáticamente esta combustión. Por otro lado, no son suficientemente grandes los volúmenes a manejar como o concentraciones para poder incinerarlos, entonces es muy reducida su concentración. Yo puedo usar sistema de absorción con D de dedo, no el sistema mal escrito, y son sistemas que usan un sustrato, como por ejemplo el carbón activado, que atrapa las moléculas de los gases objetivos desde la corriente principal de gases, ¿cierto? Y yo los puedo ir limpiando. Estos sistemas trabajan en paralelo porque mientras uno está operando para poder ir limpiando esta corriente de gases, la otra unidad se está regenerando. ¿Qué significa eso?
que en la medida que se va saturando debido a que este sustrato, como el carbón activado u otro, va absorbiendo los gases que yo quiero sacar, se va produciendo una saturación y llega un momento en que se debe limpiar. Y esto se limpia por lo general inyectando una presión de vapor a alta temperatura, y ese proceso se llama regeneración. Por lo tanto, uno va operando y el otro se va regenerando, y en la medida que este quede regenerado, se cambia un switch y pasa hasta el nuevo sistema, y el otro entra a un ciclo de limpieza o regeneración. Cuando uno elige estos sistemas, yo tengo que diseñar esta que se llama como estructura o cama, donde está el material absorbente con cierta tamaño según la densidad del material y también espesor, donde voy pasando los gases que yo quiero ir limpiando, y en la medida que estos salen, van pasando otra vez, se va absorbiendo en el material, en el sustrato, la molécula objetivo, y el gas sale limpio. Y como les decía yo, funcionan en paralelo, debido a que uno se va a ir regenerando con vapor de agua en la medida que el otro va operando. Y de esta forma se van alternando, y así me permite poder operar en forma continua. Ahora, ¿cuál es la gracia de regenerarlo? Que me permite usar este material más de una vez. Sin embargo, hay que considerar que a la larga este material igual va a tener que ser dispuesto, dado que existe una cantidad limitada de veces que yo puedo regenerar esto, debido a que voy perdiendo cada vez más eficiencia para ir atrapando estas moléculas. O sea, va perdiendo la efectividad de, de atrapar por absorción estas sustancias en la medida que yo lo voy ocupando cada vez más. Como ustedes ven aquí en la imagen, existen varios materiales o sustratos que se pueden usar como absorbentes, entre ellos los carbones, ¿cierto?, que son los más utilizados, pero también existen compuestos a base de alúmina, compuestos a base de sílica gel, que probablemente ustedes lo han conocido como disecante, que se usa también para poder sacar vapor de agua. Y la gracia de estos materiales es que son muy porosos, por eso están activados, y tienen una superficie muy grande de pequeños, porque están llenos de pequeños agujeros que les permiten de alguna forma ser eficientes para poder atrapar estas moléculas por un proceso de absorción, que es por carga y por espacio donde se atrapan. Si ustedes se fijan, en el caso de los carbones, ¿cierto?, como los carbones activados, nosotros tenemos superficies del orden de 600 a 1400 metros cuadrados por gramo. ¿Se fijan? Mucha superficie para poder atrapar estas moléculas por absorción. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas? La gracia es que trabajan muy bien con concentraciones diluidas de gases y vapores. Por ejemplo, para atrapar olores se usa el carbón activado en muchas aplicaciones, incluso a nivel residencial. Ustedes saben que incluso se ponen filtros en las cocinas para las campanas estas que se ponen sobre las cocinas para atrapar olores, por ejemplo, y se ponen filtros de carbón activado porque los olores salen bastante diluidos a lo largo del uso de esta cocina, y esto permite atrapar olores de este tipo, o puede atrapar olores molestos, por ejemplo, en cámaras de donde hay almacenado lodo o materiales que se descomponen. Pueden ser usados para atrapar solventes en lugares, en talleres donde hay uso de pintura, y así evitar que estos solventes se emitan al ambiente y generen molestia o contaminación. Permite también, una vez que yo capto este material a través de la regeneración, captar esto en el vapor de agua y después separarlo por fase y remover la sustancia objetivo, que puede ser ya sea valorizable o dispuesta en forma adecuada. Y la otra cosa es que estos sistemas son bastante eficientes, o sea, funcionan bien, y por eso de alguna forma se usan mucho en la industria cuando yo quiero sacar gases o compuestos que generen problemas de olores o contaminación debido a sus características. ¿Qué desventajas tienen? Es que por un lado tienen pérdida de presión, que significa que a la medida que va pasando el flujo de gases se va saturando esto, puede bajar la presión, y eso genera una necesidad de empujarlo a través de esto, y eso usan ventiladores grandes y consumen energía. Y por otro lado, debido a que este compuesto absorbente no se puede utilizar infinitamente, a la larga igual va generando un residuo sólido que tiene que ser dispuesto en forma adecuada, y eso por supuesto puede incrementar costos de operación y también
costo de la compra de estos materiales y lo tengo que estar constantemente cambiando. Otro mecanismo de lavado de gases o limpieza de gases son los famosos sistemas de absorción de gases. Ahora es con B larga, si ustedes se fijan, ya no es con D, y este es un sistema que lava los gases. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Yo diseño una torre como la que está en la figura, donde los gases van pasando a través de ella a contracorriente, significa que los gases entran desde abajo y van subiendo a través de una torre que tiene un sustrato, que les voy a mostrar que está empacado, ¿cierto? Más que un sustrato, tiene como unos componentes que están empacados para aumentar la superficie de contacto entre un líquido que va cayendo desde la parte alta y va bajando por gravedad, y así los gases al ir subiendo a contraflujo, finalmente son lavados y salen de forma limpia al ambiente. Cuando hablamos de distintos elementos, nos damos cuenta de que yo lo que quiero lograr es generar una mayor superficie de contacto entre el líquido y el gas que va subiendo para que éste tenga oportunidad de ser absorbido dentro del líquido y salir con él. Hay gases que son solubles en agua, ¿cierto? Y la gracia de estos sistemas de torre empacada con sistema de absorción es que el gas se entra en contacto con esta superficie, con este de líquido, y de alguna forma se absorbe y después sale con el líquido y así el gas va siendo limpiado, como les mostraba yo. Entra por acá, pasa contra flujo y sale limpio. Fíjense que existen varias formas que tienen estas estructuras que van empacando acá, porque la finalidad de ellas es aumentar la superficie de contacto entre el líquido y el gas, pero por otro lado permitir que queden espacios de aire para que no quede empacado de tal forma que restrinja el flujo de gases y no pueda pasar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, tienen varias formas caprichosas que permite que el gas pueda pasar a través de estos sistemas, pero también estos sistemas, la idea es aumentar la superficie de contacto entre el líquido y el gas para que ocurra esta limpieza de gas. Estos sistemas son operados en varias plantas industriales, incluyendo algunas que ustedes a lo mejor han visto, donde sale vapor de agua, como por ejemplo las plantas de maciza para remover los solventes y todo eso de los pegamentos. Y se ocupa, por ejemplo, para recuperar amonio en las fábricas, donde trabajan con fertilizantes para que el amonio no salga al ambiente, que tiene un olor muy característico como establo, como animal, ¿cierto? Un olor muy fuerte, a lo mejor ustedes lo han sentido en los baños públicos, entonces la idea es que ese olor no esté presente en el ambiente cercano a una fábrica para no generar molestia, y por eso es captado por estos sistemas. También, por supuesto, se puede usar para control de dióxido de azufre en procesos controlados donde yo produzco incluso un tratamiento químico para poder oxidarlo y producir finalmente ácido sulfúrico para poder recuperar este gas, ¿cierto? Transformarlo en un reactivo que puede ser un material que puede ser usado en un proceso. Y por supuesto, alcoholes y acetona, cualquier tipo de gas que sea soluble en agua puede ser utilizado mediante, o sea, limpiado mediante estos sistemas de absorción. Ahora yo quiero referirme a los sistemas de control que existen en las centrales termoeléctricas a carbón, las centrales incluso a biomasa, pero principalmente las centrales a carbón, que como ustedes saben en los últimos años han sido cuestionadas no por problemas de contaminación de materia particulada o lluvia ácida, porque ese es un tema que ya está resuelto, sino por los problemas que genera desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que por supuesto genera toda esta vinculación a lo que es el cambio climático. Entonces, cuando uno ve una central operando como esta que está acá, o la de acá, lo primero que uno nota es que dentro de la chimenea ya no sale el humo visible que nosotros vimos al comienzo de este módulo asociado al uso de combustibles fósiles, como por ejemplo la revolución industrial, sino que acá muchos de los gases son tratados a través de varias tecnologías de abatimiento para remover los principales contaminantes que tenía o se asocia a la combustión de carbón, que primero es materia particulada a través de esta ceniza volante, que ustedes saben que genera este humo visible en una termoeléctrica, los gases asociados a la combustión de carbón y su contenido de azufre, que produce dióxido de azufre asociado y que genera problemas de lluvia ácida,
al igual que los gases, los compuestos de nitrógeno que se oxidaban debido a la reacción entre el nitrógeno del aire y el oxígeno del aire debido a las altas temperaturas que se alcanzan dentro de las calderas, y se forma este NOx termal principalmente, y que también está vinculado a la lluvia ácida. Por lo tanto, las tecnologías de control apuntaban a remoción de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día desde el punto de vista de las tecnologías que principalmente están operando en muchas de las plantas termoeléctricas, incluyendo las que están en nuestro país actualmente activas. Esta es una fotografía para que vean la intensidad de estos complejos que existen en Chile. Esta es una fotografía de Tocopilla, donde existen muchas de estas centrales que actualmente se encuentran operando a carbón, unidades de distintos años, ¿cierto? De distintos tamaños, ¿cierto? Y que por supuesto son responsables en parte de los problemas de contaminación que tiene la ciudad de Tocopilla. Cuando nosotros vemos esta progresión tecnológica, yo siempre digo que los problemas ambientales no fueron solucionados de forma espontánea. O sea, habría sido ideal que inmediatamente se implementaran todas las tecnologías en todos los procesos, y así habríamos frenado drásticamente la contaminación de nuestro ambiente, pero en realidad los cambios tecnológicos fueron progresivos, y en este sentido también fue de la misma forma en la industria de la termoelectricidad, principalmente a carbón. Si nosotros recordamos, en los años 50 ya se estaba operando con carbón, ¿cierto?, en las unidades, y se tenía el problema de la contaminación asociada a los gases y la ceniza que se producía en la combustión de carbón post-revolución industrial, y ahí ocupamos el concepto de la chimenea en altura, que fue lo primero que vimos. Pero ya en los años 70 no bastaba solamente tener una chimenea en altura muy alta, ¿se acuerda esa carrera de chimeneas altísimas? Sino que se empezaban a implementar sistemas de control, y desde los años 70 en adelante se empezó a trabajar para poder abatir ya sea gases asociados a la ceniza, después dióxido de azufre y finalmente óxidos de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros vemos la primera generación de tecnologías que empezó a implementarse en las termoeléctricas, se trabajó en la remoción de material particulado, esto que se llama principalmente ceniza volante, porque es una ceniza que se produce con la combustión de carbón y que se encuentra presente en el carbón, y que sale con este humo como medio blanquizco que está asociado a la ceniza que se emite y que por supuesto contamina toda la zona circundante a donde está la central. Entonces, esta corriente de poder reducir las emisiones de material particulado o de ceniza volante fue lo que se llamaba dead dust, o sea, de eliminar el polvo o la ceniza que se emitía de los procesos de generación termoeléctrica. Después de los años 80 se siguió avanzando, y después de la remoción de material particulado se focalizó fuertemente en la remoción de los dióxidos de azufre, ¿cierto?, que son los gases estos que son ácidos, que, ¿cierto?, que generan lluvia ácida, y sulfatos, ¿cierto?, que también contribuyen a material particulado secundario, y que se llamó la corriente de DSOX, que significa eliminar los óxidos de azufre. Y eso ocurrió en los años 80. Y ahí después, en los años 90, se trabajó en lo que tiene que ver en el DENOX, que bajo la misma nomenclatura significa eliminar los óxidos de nitrógeno que se producían principalmente por la fijación de este nitrógeno que contiene el aire, ¿cierto? El 78% de nitrógeno, gas, con el oxígeno, que ocurre en una reacción a alta temperatura y que por supuesto genera los óxidos de nitrógeno, que tienen problemas de que son contaminantes, son precursores de la formación de ozono troposférico, o sea, el ozono que contamina las ciudades, genera problemas en las personas y en las plantas y en los materiales, y por supuesto también produce lluvia ácida a través de la formación del ácido nítrico y material particulado secundario a través de los nitratos. O sea, un contaminante o un problema suficientemente grande como para generar esta presión para que se desarrollaran tecnologías que puedan ser implementadas de forma comercial. Cuando uno recuerda
por ejemplo, las distintas tecnologías que están siendo implementadas, siempre hay que pensar un poco cómo yo diseño estos sistemas. Yo les dije que actualmente, si ustedes implementan una tecnología en un sistema que había sido diseñado y había sido de alguna forma implementado sin esta tecnología, es mucho más caro el proyecto porque implica hacer una retrofitting, o sea, reimplementar algo en un espacio, en un diseño que no necesariamente estaba optimizado para poder implementar esto de la forma que se llama tecnología fit de tubo. O sea, le pongo un filtro, le pongo un sistema de remoción de óxido de azufre y eso por supuesto mejora la operación del sistema, pero también el diseño y la implementación lo hace ser más complejo. Cuando nosotros vemos actualmente cómo vienen las plantas industriales, cómo vienen las centrales, prácticamente todas estas tecnologías vienen ya incorporadas como parte del diseño del proceso y vienen por eso mismo optimizadas, que de alguna forma la planta está hecha para operar emitiendo menos contaminantes, pero también cada uno de los procesos está mejorado, optimizado para que pueda operar bien con el sistema de control. Entonces, en este sentido, la tendencia mundial es ya no preocuparse de estos tres contaminantes que de alguna forma eran los problemas de los años 50, 70, 80, 90, ¿cierto? Sino que me refiero a la chimenea en altura, tener un sistema de captación de partículas, ¿cierto? Un sistema de captación de óxido de azufre en los años 80 y un sistema de captación de óxido de nitrógeno en los años 90. Sino que la tendencia mundial ahora va a captar otros gases que son problemáticos y otros compuestos, como por ejemplo el mercurio, como metal pesado, ¿cierto? Sistema de captación de esto, pero también cómo poder remover el dióxido de carbono que se genera a través de la combustión de carbono, ¿cierto? Que en grandes cantidades está siendo asociado sus emisiones a los gases de efecto invernadero y por ende muchos países tienen metas específicas para reducir esta carga de CO2. En Chile, ¿qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, para poder regular, para poder de alguna forma obligar, ese es el término, obligar a que las centrales, las empresas generadoras de energía en sus centrales termoeléctricas que operan con carbón, con combustibles fósiles, implementen estas tecnologías? ¿Por qué digo obligar? Porque en un principio en Chile muchas de las centrales operaban sin tecnología de control debido a que no había ningún instrumento legal que las obligara o les pusiera un estándar de operación. Entonces no era un problema solamente de las centrales o de las empresas que estaban detrás de la generación de no trabajar con mejores tecnologías, sino que era un problema del Estado de no exigir ningún estándar para que estas centrales operaran, a pesar de que las tecnologías existían en el resto del mundo y muchos países desarrollados ya las tenían implementadas. Pero a contar del año 2011 en Chile salió el decreto número 13, dentro de las normas relevantes del Ministerio de Medio Ambiente, que obligó y puso un estándar, me refiero, obligó a que muchas centrales a carbón, a biomasa, pero principalmente a carbón, tuviesen que implementar tecnologías de control para material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno e incluso mercurio para poder de alguna forma seguir operando en un contexto de la legalidad. Entonces, en Chile, cuando entró este estándar en vigencia, se dio un plazo, porque la idea tampoco era de que todas las centrales quedaran fuera inmediatamente, para que las centrales adecuaran sus procesos y pudiesen implementar y mejorar las tecnologías de captación de material particulado, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y, por supuesto, verificar y demostrar que no habían problemas de emisiones de mercurio, que está asociado a trazas que trae el carbón y que debido a las grandes cantidades de carbón que se combustionan pueden generar un problema de emisión. Ahora, el material particulado ya vimos nosotros cómo operábamos para una unidad de generación que tiene partículas finas y para eso teníamos los precipitadores electrostáticos y por otro lado teníamos los filtros de Mann. Estas dos tecnologías son las que usualmente ustedes van a encontrar en las centrales de carbón, precipitadores electrostáticos o filtros de Mann.
pero su configuración puede ir cambiando, me refiero si elijo filtro de manga o elijo material particulado, según las tecnologías que acompañan el proceso para la eliminación de los otros gases, en este caso dióxido de azufre principalmente u óxidos de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros queremos desulfurizar, que significa eliminar azufre, nosotros tenemos que pensar en distintas corrientes tecnológicas para poder hacer o lograr este efecto, ¿cierto? No hay una sola forma de hacerlo. Les recuerdo que yo el tipo de principio o la tecnología la puedo elegir a conveniencia, pero también en función de costos y características que tiene, por ejemplo, la tecnología que elijo en función del uso de agentes reactivos, de la disponibilidad de esto y, por supuesto, del tipo de tecnología que yo tengo. Me refiero al tipo de central. Entonces, cuando yo quiero desulfurizar, yo tengo dos caminos para seguir. Uno puede ser a través de un mecanismo que es, en un sentido, o sea, no lo puedo regenerar, sino que simplemente yo desulfurizo y produzco un residuo que lo tengo que disponer, ¿cierto? Y el mecanismo regenerativo me permite recuperar el azufre que yo capto y además también recuperar el sistema de captación. Entonces, dentro del mecanismo que no se regenera, o sea, el mecanismo que tengo que disponer, existen los mecanismos húmedos y los mecanismos secos. Y dentro de los mecanismos húmedos, yo puedo ocupar sistemas de reactores con caliza, con cal, que puedan de alguna forma reaccionar químicamente con los gases y particularmente con el dióxido de azufre para poder producir una reacción que termina con un material que se llama yeso, gypsum, ¿cierto? Pero también, si no tengo reactivo, yo puedo hacer pasar el agua, los gases contra una corriente de agua, perdón, que en este caso es agua de mar, y un sistema de sulfurización donde yo también produzco una reacción química, donde la alcalinidad que tiene el agua mar me permite sacar el dióxido de azufre de los gases y limpiarlo, ¿cierto? Y estos son los sistemas que principalmente uno encuentra en termoeléctrica, tanto el que usa caliza, cal y agua de mar. Después voy a explicar en detalle cómo operan ellos. Y por otro lado están los sistemas en seco que me permiten hacer el mismo efecto, pero no hacerlos pasar por una suerte de mezcla líquida, sino una mezcla semiseca, que implica que yo le puedo inyectar cal, ¿cierto? CaO, a una corriente de gases y esa cal reacciona con los dióxidos de azufre y me permite eliminar esto a través de la formación de una reacción química que produce un precipitado, en este caso nuevamente yeso, ¿cierto? Y los sistemas que también ustedes han escuchado hablar, que son los sistemas fluidizados circulantes, ¿cierto? Que de alguna forma yo le puedo agregar cal al lecho fluidizado que va circulando y esa cal o caliza, puede ir reaccionando y eliminando el dióxido de azufre durante el proceso de combustión. Y por otro lado están los sistemas regenerativos, que son sistemas en húmedo que permiten generar reacciones químicas para poder de alguna forma sacar el dióxido de azufre en una forma, por ejemplo, como ácido sulfúrico, o los sistemas secos, como el uso del carbón activado, que fue lo que vimos en los procesos anteriores cuando tengo, por ejemplo, dióxido de azufre no tan concentrado y no en grandes cantidades. Entonces, cuando nosotros vemos procesos termoeléctricos, yo voy a hablar de lo que está acá, y principalmente estas tecnologías, que son las que voy a describir yo, son las que ustedes van a encontrar en las centrales termoeléctricas que operan a carbón. Una que funciona en húmeda, Wet Flue Gas Fluidization, otra que funciona en seco, ¿cierto? Que es con la aspersión de un material que absorbe, con larga, absorbe, en este caso por reacción química, el dióxido de azufre, y por supuesto también los sistemas como de agua de mar que se encuentran integrados en la central. Volviendo al ejemplo que les comentaba yo quiero de alguna forma explicar brevemente las ventajas y desventajas que tienen algunos de estos sistemas para poder implementarlos con las centrales a carbón. Por ejemplo, el sistema que funciona en forma húmeda, con desulfurización y ocupa principalmente como reactivo la caliza, se implementan estos reactores junto a las centrales donde vienen saliendo los gases una vez que pasó la chimenea
y son sistemas que tienen alto poder de remoción de dióxido de azufre, sobre todo en gases, en carbones que tienen alto contenido de azufre, si ustedes se fijan, sobre 4,5%, yo puedo remover sin ningún problema el dióxido de azufre con eficiencias del orden del 98%. Por supuesto que esto al operar genera un residuo, ¿cierto? Que yo lo puedo incluso mejorar y producir un valor, un material con valor comercial como el yeso, ¿cierto? Mejorar significa que yo le doy un estado adicional de oxidación y produzco un material relativamente puro que lo puedo utilizar en la elaboración de varios productos de la construcción, ¿cierto? Y eso es importante desde el punto de vista de revalorización de estos materiales para que no se transformen en residuos. Esto es algo que ustedes a lo mejor han escuchado hablar que se llama economía circular, donde los residuos que yo genero los reutilizo, les doy un valor agregado y los vendo como un producto o los utilizo como un producto de valor y eso evita que terminen siendo un residuo que se disponga en los rellenos sanitarios o vertederos. Estos sistemas son relativamente costosos, ¿cierto? Pero operan bastante bien, pero son costosos, ¿cierto? Y por supuesto pueden ser utilizados tanto en plantas nuevas como en plantas existentes mediante un retrofit. Estos sistemas producen este tipo de reacciones químicas, ¿cierto? Donde yo tengo un reactor que tiene caliza, CaCO3, disuelta con agua, ¿cierto? Y le voy inyectando aire para que se le inyecte oxígeno y en la medida que pasa el dióxido de azufre con los gases, reaccionan con esta caliza y el oxígeno y la humedad, ¿cierto? Y produce este material que finalmente termina siendo en cal hidratada, que es lo que constituye después la formación de yeso. Y ese yeso, por supuesto, lo puedo ocupar como les decía yo, como material de construcción. Y finalmente lo que sale de esta reacción ya no es dióxido de azufre, sino CO2, que después es emitido al ambiente con los gases de combustión, pero sin la presencia del dióxido de azufre, que era un contaminante crítico, por las características que les comentaba yo de que producía lluvia ácida y también, por supuesto, que está asociado a lo que es la formación de material particulado secundario como sulfato. ¿Cuál es la configuración que tiene estos sistemas? Normalmente, como tengo un reactor donde yo quiero que reaccione solamente el dióxido de azufre con la caliza, yo primero paso los gases por un filtro para eliminar la ceniza y así no me ensucie los gases o el material que va a formar, que es el yeso, si ustedes se fijan, y yo después paso a través de este sistema de, de sulfurización y finalmente los gases salen limpios y salen por la chimenea hacia el exterior. Entonces yo, si esto lo mejoro, si ustedes se fijan, yo lo puedo finalmente transformar en yeso y ese yeso lo puedo de alguna forma comercializar, ¿cierto? Y es bastante atractivo estos sistemas porque al final yo vendo un producto y me ahorro más encima el costo de disposición que tiene que ver con eliminar esto en forma segura. El otro sistema, el sistema en seco, es usar una aspersión en seco de cal, ¿cierto? El CaO, que de alguna forma también tienen eficiencia bastante alta y funcionan bien, pero solamente con carbones con bajo contenido de azufre, o sea, si tengo mucha concentración de azufre, probablemente esta eficiencia que ustedes ven acá se vería reducida. Y por supuesto, también generan residuos de la reacción química que dependiendo de las características puedo usarla o no usarla en algún material de valor, ¿cierto? La gracia de estos sistemas es que, dado que yo lo inyecto en un tramo de un ducto, ¿cierto? Tienen bajo consumo de energía y pueden ser también usadas tanto en plantas nuevas como en plantas existentes. Aquí hay una forma esquemática de ver cómo operan estos sistemas. Si nosotros lo vemos en un sistema convencional, yo inyecto esto, ¿cierto? Antes del filtro de control, que en este caso por lo general son filtros de manga, ¿cierto? Para material particulado, porque lo que hago yo es que este dióxido de azufre reacciona con este material que puede, en muchos casos es cal, ¿cierto? Y ese cal al reaccionar produce
un material que es como yeso, y ese yeso es en forma de partícula, y eso lo remuevo después con el filtro junto con la ceniza. Entonces me permite usar un sistema de captación que estaba hecho con la ceniza para remover adicionalmente lo que resulta la reacción entre el dióxido de azufre y la cal, que me produce un polvo que también es removido con el mismo sistema de captación. También en los lechos fluidizados, yo inyecto, como les comentaba yo, este material en el fondo, como que es la caliza, y reacciona durante la combustión y después lo capto en el sistema de captación de partículas junto con la ceniza volante que se produce durante el proceso de combustión. Entonces aquí se ve esquemáticamente cómo operaría. Vienen los gases de la caldera, pasan por un sistema de absorción en seco donde produzca un tiempo de residencia suficiente para que ocurra la reacción. Ocurre esta reacción y las partículas, junto con la ceniza volante, las partículas que se forman de la reacción de la cal con el dióxido de azufre, van y son captados con el filtro. Y después los gases salen limpios y se eliminan por la chimenea. Perdón. Y la idea de estos sistemas es que se estén diseñados para operar en forma continua, para que de alguna forma no haya interrupción del proceso y por supuesto no implique que yo tenga que estar deteniendo constantemente el sistema para poder regenerarlo, cargarlo o simplemente acondicionarlo. Por lo tanto, están pensados estos sistemas para operar en forma continua. El otro sistema de tratamiento es el de agua de mar. El sistema de agua de mar es un sistema que existe en Chile. La Central Santa María, que opera en Coronel, tiene este sistema incorporado, ¿cierto? Es un sistema relativamente conocido, porque lo que hace es que ocupa la alcalinidad no natural que tiene el océano, el agua de mar, y eso hace que reacciona con el dióxido de azufre que viene con los gases y los saca de la corriente de gases para finalmente lo que se produce, ¿cierto?, lo emite al mar. Ahora, lo que produce es un material que es común en el mar, por lo tanto, esto no generaría un impacto importante debido a que la naturaleza provee mucho de este material que se produce con la reacción de dióxido de azufre y agua de mar en los océanos. Y esto para que ocurra, se oxida, se airea en el reactor para que se le dé el tiempo suficiente para que ocurra la reacción y pueda de alguna forma generar el compuesto que finalmente es vertido al mar. ¿Cuál es la configuración que tiene estos sistemas? Al igual que el reactor en húmedo que trabajaba con caliza, el sistema, una vez que vienen los gases de la caldera, primero pasa por el filtro de remoción de materia particulada, que puede ser un precipitado electrostático o un filtro de Manger, remueve todo el material particulado y después pasa a este sistema de agua de mar a contraflujo, o sea, el agua de mar se encuentra con los gases que vienen y van reaccionando y van, por supuesto, sacando el dióxido de azufre y finalmente los gases limpios son eliminados a través de la chimenea. Estos sistemas son bastante eficientes. Si ustedes se fijan, los sistemas de agua de mar pueden alcanzar eficiencias del orden del 99%, pero están restringidos a una concentración baja de azufre en el contenido del carbón, ¿cierto? El contenido de azufre que tiene el carbón debe ser bajo. Si el carbón tiene mayor contenido de azufre, ya este sistema no me funciona y yo debería optar por un sistema de spray en seco o en húmedo. El húmedo es el que resiste la mayor concentración o proporción de azufre en el carbón. Por lo tanto, si tengo un carbón con alto contenido de azufre, lo más probable es que mi mejor elección tecnológica tiene que ver con usar un sistema en húmedo con un reactor con caliza. ¿Y cuál es la gracia del sistema de agua de mar? Bueno, primero que todo son altamente eficientes, pero cuando nosotros vemos los gastos operacionales, prácticamente no tienen costo porque no usan reactivos. Los gastos operacionales son muy bajos, solamente la energía para poder mantener operativo este carbón, pero no, a la diferencia de los otros, como el caso de la aspersión en seco, no uso cal, que es cara, ¿cierto? O caliza, que de alguna forma tienen costos relevantes asociados a que hay que estar comprando constantemente este reactivo para usarlo en el proceso.
Ustedes se fijan, el costo de los reactivos es caro en comparación con el costo del agua de mar, que es prácticamente cero. El agua es gratis, ¿cierto? Solamente el costo de bombeo. Y lo mismo que la disposición. Si yo tengo que disponerlo, tengo que pagar por la disposición de lo que, si no reutilizo este material o le doy una valoración y lo dispongo solamente, tengo que pagar por su disposición, a diferencia del agua de mar, que no genera un producto que hay que disponer, sino que esto se va con la corriente de agua de mar de vuelta hacia el medio. El otro contaminante, el que hablábamos que producía problemas también asociados a la lluvia ácida, a la formación de ozono, ¿cierto? Como uno de los ingredientes de la reacción fotoquímica, es el NOx. Y el NOx termal, que es el que principalmente ocurre en los procesos termoeléctricos por las altas temperaturas que alcanza, ¿cierto? Aquí está la temperatura, se produce por la fijación del oxígeno que está presente en el aire junto con el nitrógeno y produce finalmente NOx. Y este NOx hay que eliminarlo. Genera problemas adversos en el medio, ¿cierto? Y la tecnología existe. Y las principales tecnologías que existen para poder eliminar este NOx, que como les decía yo, se forma principalmente con las altas temperaturas, ¿cierto? Que no necesariamente el NOx que viene formado a partir del nitrógeno presente en el combustible, porque en el caso del carbón hay muy poco nitrógeno, por no decir que no hay nada, pero el óxido de nitrógeno se produce principalmente por la fijación del oxígeno con el nitrógeno del ambiente, o al revés, el nitrógeno del ambiente con el oxígeno del aire. Los sistemas que normalmente se utilizan en estas centrales termoeléctricas grandes de carbón son los SCR, que son sistemas de catalizadores selectivos que existen y no selectivos. Los que son más utilizados son los selectivos y son catalizadores, o sea, ocupan un medio especial ahí para que ocurra esta reacción y que funcionando en condiciones adecuadas pueden alcanzar niveles de reducción o de abatimiento de óxidos de nitrógeno del orden de un 90%. Estos pueden, al igual que el otro sistema, ser usados en un sistema nuevo diseñado o pueden ser parte de un retrofit en el caso de que tenga que adaptar una caldera o un sistema existente con un sistema de dentificación que tiene que ver con estos sistemas. ¿Y cómo operan? Yo les dije que tenía que tener un catalizador para los que son selectivos. Y la reacción es súper simple, pero tengo que agregarle un reactivo para que esto ocurra, y el reactivo que normalmente se le agrega es amoníaco o también urea. Y lo que hago yo es que frente a este catalizador yo hago reaccionar los óxidos de nitrógeno con el amoníaco en este caso y me produce nitrógeno gas, que es el que está presente en el aire, que es inerte, y vapor de agua. Si ustedes se fijan, entra una corriente de gases de combustión de NOx junto con la incorporación de amoníaco o urea, en este caso amoníaco, y se forma la reacción catalítica y me produce vapor de agua y nitrógeno gas. Es nitrógeno inerte, presente en abundancia en el aire, y con eso evito que se emita NOx ambiente. Este sistema, aunque ustedes no lo crean, no solamente se aplica a gran escala. De hecho, con todos los cambios que están viendo, como por ejemplo para poder evitar que los motores grandes que se usan en los camiones, las maquinarias, aporten grandes emisiones de óxido de nitrógeno, sobre todo considerando que varias ciudades en el mundo tienen problemas de ozono troposférico. Existen tecnologías para poder captar estos gases y evitar o tratar estos gases o evitar que estos gases se emitan mediante distintas corrientes tecnológicas. Les recuerdo que para el escándalo de los motores diésel de la empresa Volkswagen, el problema del gas contaminante que ellos decían que el motor contaminaba era este gas, los óxidos de nitrógeno. Porque tú lo puedes controlar en un vehículo con distintas tecnologías según lo que tú quieras hacer, y una de ellas para los vehículos livianos, como los vehículos pasajeros, los vehículos estos SUV, es incorporando una válvula que se llama EGR. El sistema EGR significa Exhaust Gas Recirculation.
Y esta válvula, ¿qué es lo que hace? Es que parte los gases de combustión, los toma y los recircula y los vuelve a inyectar en el motor para que al hacer esto baja la temperatura de combustión y con eso evita la formación excesiva de estos gases de los óxidos de nitrógeno. ¿Cuál es el problema cuando yo inyecto estos gases nuevamente? Le quito potencia al motor. Entonces cuando la válvula GR se activa, el motor pierde potencia. Y eso hace que para un conductor que quiera buscar este desempeño de que acelere rápido el motor y todo eso, el motor se ve restringido debido al uso de esta válvula. Y la razón de la válvula es para evitar que el vehículo contamine. Entonces, el escándalo que había de Volkswagen era que el vehículo detectaba que se estaba conduciendo no en forma, no estaban controlando las emisiones y el sistema, al conducirlo en la calle, desactivaba todo este sistema de control y el vehículo funcionaba sin ninguna medida de gestión de gases y hacía que contaminara mucho más de lo que había sido diseñado y había sido publicitado. Pero como el sistema era inteligente y por eso se hablaba de que el sistema era engañoso, cuando el sistema era sometido a una revisión técnica, o sea, el vehículo se le conectaban estos sensores al tubo de escape para saber si funcionaba la válvula, el computador detectaba que estaba siendo robada las emisiones y activaba todos los sistemas. Entonces el sistema, cuando el vehículo estaba parado, funcionaba, pero cuando andaba en movimiento, el sistema todo se desconectaba. Entonces eso es trampa, ¿cierto? Porque la idea era que el sistema de gestión funcionara siempre para que el vehículo no contaminara. Entonces, esa es una forma de hacerlo con los motores diésel livianos, pero comprenderán que los motores de gran tamaño, como los camiones, no tiene mucho sentido quitarle potencia a un motor de camión si el camión necesita potencia para poder arrastrar y tirar y transportar una carga que tenga, ¿cierto? Por lo tanto, la otra forma de poder tratar estos gases para que no se emitan al ambiente es incorporando este mismo sistema SSR que les mostré yo en la central en un motor al final, antes que salga el tubo de escape hacia el ambiente, y ese le inyecta también urea o amoníaco, y yo con esto produzco la reacción para poder transformar los óxidos de nitrógeno junto con el amoníaco en nitrógeno gas y vapor de agua. Y eso hace que no le restrinja la potencia al motor de camión y ustedes puedan lograr los mismos efectos de reducción, pero tengo que usar constantemente un reactivo. Por lo tanto, ustedes verán que los servicentros, por ejemplo los Copec, sale un compuesto que se vende que es Blue Max para camiones, por lo tanto el camión le carga diésel en un lado y le carga Blue Max. Y si ustedes ven la ficha técnica de Blue Max para los nuevos camiones, dice que es un compuesto de urea para ser usado en los sistemas de catalizadores selectivos que tienen estos vehículos. O sea, yo puedo lograr, agregándole este sistema, el SCR, a un vehículo grande, evitar, o sea, hacer que el sistema funcione más limpio y evitar que genere estos gases que reaccionan en la atmósfera y producen el ozono, que es un contaminante primario, ¿cierto? Con estos contaminantes criterios que afectan la salud de la población y generan daños también al entorno. Bueno, ya estamos llegando a la fase final que tiene que ver con lo que está pasando con las centrales. Yo les comenté que lo que se está discutiendo ahora era el tema del mercurio, ¿cierto? Que también es un gas pues, que sale en forma gaseosa, ¿cierto? Pero es un metal que después tiene varios estados, pero cuando sale a alta temperatura es un metal líquido, por lo tanto se evapora. Y cuando sale de esa forma, después condensa en el ambiente y genera problemas debido a la toxicidad que tiene el mercurio. Por lo tanto, existen varios sustratos que se le pueden inyectar a la corriente de gases que salen de la caldera para poder facilitar que se atrape, se forme una partícula y esa partícula después es captada por los sistemas de tratamiento de material particulado. Y en este caso existen compuestos que son comercialmente distribuidos como Mercur, que es un compuesto comercial, pero también funciona el carbón activado que yo le puedo inyectar en pequeñas dosis y eso por supuesto al atomizarse capta el mercurio que está presente en la corriente de gases y con eso evito que de alguna forma se contamine o se generen problemas en el ambiente
después de varios años de operación de un complejo termoeléctrico. Lo otro problema, y que está en discusión y yo creo que está en su última fase de pataleo que se llama, es ver cómo poder captar el CO2 de las centrales a carbón, porque ahí definitivamente hay muchos desafíos debido a que el CO2 sale en grandes cantidades, ¿cierto? Y todavía no existe un sistema muy eficiente para poder captarlo, ¿cierto? Y existen varias formas de poder abordar esto que por supuesto en todos los casos actualmente genera mayores costos de tratamiento, porque las tecnologías todavía no están completamente disponibles y desarrolladas. Una corriente, solamente para los que les interesa el tema, es usar el principio de oxy-fuel, que significa que el combustible ya no se le inyecta aire ambiente, porque el aire ambiente tiene mucho nitrógeno, para la cantidad de oxígeno que tiene, el 78% de nitrógeno para el 20,9% de oxígeno que está presente. Por lo tanto, yo lo que hago es que le inyecto oxígeno directamente para poder reducir la cantidad de gases a tratar, pero es caro, ¿cierto? Porque el oxígeno hay que depurarlo, hay que producirlo y eso, por supuesto, tiene mayores costos. Están los sistemas de postcombustión, que implica una vez que se produce la combustión y se formó el CO2, tratar de limpiarlo, por eso se llama scrubber en los gases de salida, y para eso se están buscando varias tecnologías que permitan limpiarlo, ¿cierto?, de una forma eficiente y duradera, o sea, algo que recuerden que las centrales operan de forma continua. Y la otra forma es también de evitar usar un combustible que a lo mejor genere dióxido de azufre. Y ahí por eso se está reviviendo el tema del hidrógeno, ¿cierto? Porque la idea es generar energía a través de estos procesos de Rankine, pero a lo mejor usando un combustible que su combustión no genere CO2, sino genere vapor de agua y genere otros elementos que necesariamente sean inertes para que no produzca los problemas de contaminación que hablamos antes, más lo que tiene que ver con el tema del CO2. Y para eso todavía esto está en fase experimental, donde se están buscando tecnologías que permitan captar el CO2 y hacer algo con él, porque el problema es que si yo lo utilizo, en teoría lo que estoy haciendo es que yo lo estoy moviendo de un lado a otro y después lo vuelvo a emitir. Entonces la idea es captar el CO2 y tratar de eliminarlo del sistema, o sea, enterrarlo, inmovilizarlo, para que no se vuelva a emitir y genere un incremento progresivo del CO2 en la atmósfera. Así es que eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿cierto? De estas tecnologías que hay ahora para tratar los gases que se producen en la combustión de varios procesos, para que ustedes los consideren a lo largo de las opciones tecnológicas para seguir operando con sus industrias, con sus procesos productivos y no generar los deterioros y los problemas ambientales que nosotros hemos asociado a lo largo del curso a la emisión de estas sustancias debido a la actividad del hombre.